Bienvenidos de nuevo a Vida Sana, su programa de salud, aquí en Canal 4 TV Telde. Estamos hoy con el doctor Gómez Pamos hablando sobre adicciones, mejor que drogodependencia. A mí me gusta más el término adicciones, porque no solamente hay adicciones a drogas, sino hay adicciones a más cosas, pues al sexo, al juego, a las nuevas tecnologías, mucho más. Luego hablaremos de eso. A partir de ahora tenemos los micrófonos abiertos, ahí aparece el teléfono 928 68 23 42. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, en este caso al doctor Gómez Pamos, porque yo no le voy a poder contestar mucho sobre esto, pues él con todo el gusto les contestará sobre todo a eso. Fernando, yo veo en el hospital que tenemos ingresados pacientes con síndrome de privación alcohólica, o sea, un síndrome de abstinencia del alcohol. Hemos visto pacientes con un cuadro que se llama rhabdomiolisis, que se rompen los músculos, una parte de la musculatura. Incluso tuve un paciente que hizo un fallo hepático fulminante y se murió con 28 años por la cocaína. Pero cuando nosotros vemos a esos pacientes, les damos el alta, yo siempre me pregunto, bueno, ¿y ahora qué? Porque este señor tomó la decisión, o señora, de dejar el alcohol durante 2 o 3 días, ha hecho un cuadro grave que algunas veces se complica, y le damos el alta. ¿Y qué? ¿Dónde van? ¿Cómo se organiza la asistencia tanto en primaria, en especializada, para las adicciones aquí en Canarias? Vale, hay varias cosas. Desde el principio, como te comentaba, la red de asistencia a la drogodependencia y a las adicciones en general fue una red paralela a la red sanitaria pública. Y eso se ha mantenido en Canarias hasta hoy. Entonces, y desde el primer momento, y tenemos en común muchos amigos psiquiatras, y aquí tengo que poner por delante al doctor Hernández Fleta, que ha sido un defensor a ultranza de la normalización de la asistencia, en el sentido de que la asistencia sanitaria, la asistencia farmacológica, esté encuadrada dentro del Servicio Canario de Salud, pero no lo hemos conseguido hasta ahora, pero es necesariamente el objetivo al que tenemos que llegar, que la asistencia sanitaria, la parte sanitaria, la parte farmacológica, se ha llevado desde el punto de vista de los centros asistenciales públicos del Sistema Canario de Salud. La red es paralela y hay unos profesionales fantásticos. El alcohol, tenemos centros específicos del alcohol, es decir, cuando yo ingreso, un paciente tuyo que ingresa por un problema derivado del consumo de alcohol, no para quitarle no para desintoxicarlo, sino para tratarle una complicación del alcohol, una hepatitis fulminante o lo que sea, y sale desintoxicado, porque el tiempo que ha estado ingresado no ha bebido. Entonces, digamos que desde el punto de vista somático está desintoxicado, pero no está deshabituado, que es el caballo de batalla. Entonces, esa persona, una vez que sale del hospital, tiene fundamentalmente 2 vías, o 3 si me apura. Ir a su médico de cabecera, que le va a decir, vaya usted a un centro específico de alcoholismo para su deshabituación y seguimiento, con el médico de cabecera, pero en un centro donde hay médico, psicólogo, donde hay un equipo multidisciplinar, porque no hay que olvidar que el tratamiento de las adicciones es multidisciplinar y es biopsicosocial, porque es tratamiento médico, tratamiento psicológico importantísimo, y después el tratamiento de su entorno social, y si trabaja, si no trabaja, en qué ambiente se mueve. Entonces, sale del hospital, va a su médico de cabecera, que lo remite a un centro específico de alcoholismo. En Gran Canaria tenemos un centro específico de alcoholismo que está en San Cristóbal, muy cerquita del Hospital Insular. Tenemos también, está también lo que es
lo que es Alcohólicos Anónimos, que funciona muy bien, y los pasos que tienen en su sistema de pasos, pues es muy eficaz desde el punto de vista del apoyo que se genera en torno a la persona que acude demandando ayuda. A mí me gusta mucho el sistema de los Alcohólicos Anónimos porque ellos, que comprenden que estamos ante un proceso crónico, nunca hablan de yo no voy a beber nunca más, porque eso nunca se sabe. Yo no voy a beber durante 24 horas. Ellos hablan de 24 horas. Llevo 2024 horas sin beber. Pues lleva más de 3 años sin beber. Y después tenemos un centro que además fue, que tú lo comentabas el otro día cuando hablábamos, un centro que fue pionero en España en la deshabituación del alcohol, que es el Proyecto Esperanza, gestionado por Cáritas Española, Cáritas en Canarias, que es el Proyecto Esperanza que está en Cáritas para llevar para ir haciendo la selección o preparando a la persona para llevarlo a Gaete, donde hay un centro que es de media estancia, que son 6 meses, en el cual esa persona se va preparando para el día después, para que desde que sale del hospital o desde que sale de un centro como el de San Cristóbal, de desintoxicación, su proceso de deshabituación se lleve con el mayor porcentaje de éxito posible para cuando salga después y se enfrente a la vida normal, en el que, cuando yo siempre les pongo el ejemplo a los pacientes, cuando yo voy a casa de un amigo, lo primero que me dice es ¿quieres tomar algo? No, normalmente no me dice ¿quieres una rayita? Bueno, salvo que es ya un amigo muy peculiar. Pero lo normal, en una boda, en un bautizo, en una reunión y tal, ¿qué quieres tomar? Y te miran raro cuando dicen, no, yo agua o refresco, una tónica y tal. Entonces, una persona con un problema de alcoholismo en nuestra sociedad tiene muchos problemas para mantener la abstinencia porque le están bombardeando por todos lados. Entonces tiene que tener las cosas muy claras. Y ahí por eso es importantísimo el trabajo que se hace desde el Centro Esperanza. Y en todos los centros de atención a drogodependientes, pero digamos que el Centro de Esperanza está especializado y dedicado en exclusiva al tratamiento de la deshabituación del alcohólico, con un porcentaje de éxito importante. El trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo en el hospital, que es la desintoxicación, lo que es el problema somático, el problema de lo que provoca esa adicción a nivel de tu cuerpo, cuando el paciente sale ya curado. Pero no sale curado, sale su cuerpo curado, pero no su mente. Efectivamente. Y tiene que estar en deshabituación. El equipo ahí tiene que ser tanto de médicos, farmacéuticos, psicólogos, y luego hay una parte muy importante, yo creo, que es el paciente vive con su familia, vive en un entorno laboral, muchas veces se pierde la conexión con la familia porque la familia ya no quiere tener a esa persona con ellos. Pierde el trabajo, con lo cual la reinserción es mucho peor, ¿no? Y la recaída será mayor, ¿no? Claro, efectivamente. Las recaídas, yo siempre he dicho que, bueno, no porque lo diga yo, sino porque es así, las recaídas siempre son peores, es decir, la sensación de frustración, de derrota de una persona que ha logrado una abstinencia durante un tiempo, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, que por los problemas de la vida, porque me he separado, porque he perdido el empleo, por lo que sea, y busco refugio en aquella sustancia que antes yo me protegía con ella, pues la sensación de derrota de esa persona es tan terrible que las recaídas siempre son peores. Si antes consumía tanto, ahora consumo más. Y cuesta, por eso es tan importante la prevención, porque el tratar una recaída siempre es mucho más complicado porque la persona se desmoraliza, porque dice, pero Dios mío, es que nunca voy a poder salir de esto. Es un trauma, es un momento muy dramático para una persona, una recaída. Y por eso es, por lo que tenemos que tener claro que es una enfermedad crónica para que tú estés siempre en guardia. Y por eso tenemos fármacos para ayudar, no solamente en el primer momento de la desintoxicación, como muy bien dices, sino para ayudarle a mantener la deshabituación, para ayudarle a mantener la abstinencia a la sustancia. Por eso, lo que tú comentabas antes, el enfoque que te decía yo, de enfoque biopsicosocial, es decir, no se trata de ponerte una pastillita y ya está, no.
lo que se ha demostrado más eficaz en el tratamiento de la adicción es la terapia cognitivo-conductual, que la llevan a cabo los psicólogos en los centros de atención al drogodependiente. Y después está, como tú también apuntabas muy bien, el condicionamiento social. Los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales de los centros de atención al drogodependiente tienen una labor tremenda, porque es la reintegración de esa persona que ha abandonado a la familia lo ha terminado echando, que está sin empleo porque lo han echado del trabajo, que está solo, que muchas veces no tiene dónde quedarse a dormir. Pues toda esa fase de integración, el trabajo de la trabajadora social, digo trabajadora pues normalmente son trabajadoras sociales, pero vamos, del trabajador social en general, es importantísimo, y no hay uno que vaya bien si el otro va mal, es decir, es un conjunto. Durante tu etapa de director general de drogodependencia, pues participaste y sacaste a la luz el tercer plan de salud canario de sobreadicciones, y ahora estamos en el cuarto plan de adicciones 2020-24. Yo lo he revisado un poquito de la página del Servicio Canario de Salud y seguimos teniendo los mismos problemas que estamos hablando a nivel español: el alcohol el primero, el tabaco el segundo, los tranquilizantes, la benzodiazepina, los sedantes, o sea, fármacos que nosotros recetamos como médicos, el cannabis, la marihuana, y luego ya empezamos con drogas duras o ilegales, la cocaína, y lo último está la heroína, y luego aparecen ya nuevas adicciones al juego, al móvil, a internet. O sea, eso parece que estar enganchado todo el día a internet, o los chiquillos que están enganchados al móvil, pues no parece que sea una adicción, al final acaba siendo una adicción. Claro, de hecho, cuando hablamos de adicciones, hablamos de usos que se convierten en el motivo, el único motor de mi vida. Es decir, que una persona es un adicto cuando el uso que le da a la sustancia o al aparato, al móvil o al tal, se convierte en algo que interfiere con su vida normal e incluso le perjudica desde el punto de vista sanitario con los consumos, desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista de su relación con los demás. Es decir, si yo soy incapaz de llevar una conversación porque estoy aquí, si yo no hablo con mis padres ni mis hermanos porque estoy así, y me encierro en mi cuarto y estoy hasta las 6 de la mañana jugando, haciendo partidas múltiples con diferentes personas y me olvido de estudiar y demás, pues ahí hay un problema, hay una adicción. Es decir, ese uso de juego, de nuevas tecnologías, del ordenador, el móvil, tal cual, puede interferir en mi vida de tal forma que se me convierte en lo que era un juego, se me convierte en un problema. Entonces estamos hablando de adicciones. Cuando yo empecé en el mundo de las adicciones, en el año 90 y final del 91, en principio del 92, que en mi equipo, en el que yo formaba parte como médico, inaugurábamos el Centro de Atención al Drogodependiente. En aquellos tiempos eran los CAT, ahora son las WAT. Eran los CAT, Centro de Atención al Drogodependiente de Las Reollas, que estábamos en la calle Tormento. Además era un sitio muy animado en aquel tiempo porque era la eclosión de la heroína, que estábamos entre el Polvorín y el Buque de Guerra, que eran, digamos, de los puntos más animados de aquel momento. Y pocos años después, cuando al año más o menos que empieza el plan de mantenimiento con metadona, empieza lo que era la guagua de la metadona. En Madrid estaba el Metabús y en otros sitios de la península, y aquí en Canarias apareció... tenemos una llamada, Fernando. Perdón. Ponte el pinganillo para que tú oigas lo que te quieren preguntar. Vamos a dar paso a la llamada a ver qué le quieren preguntar al doctor Gómez Pamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Díganos. bueno, mi pregunta es la siguiente. El doctor está hablando de
de tema de alcoholismo o dependencia de todo un poco, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opina él sobre el tema de centros ONG que hay, como Nueva Frontera, Proyecto Hombre, Proyecto Red, que mucha gente ingresa y se recupera. ¿Tú oyes la pregunta? Sí, a ver, nos ha preguntado que qué opinas de algunos centros que de gente que se recupera de una manera sin fármaco, ¿no? Sino de una manera voluntaria, ¿no? Entonces me gustaría saber qué opina el doctor sobre eso y está hablando. Nos pregunta Fernando que qué opina sobre algunas organizaciones como Nueva Frontera o Proyecto Hombre, donde la recuperación parece un poco diferente, ¿no? Bueno, eso es una buena pregunta. Hay en esa red paralela que comentaba, que son los centros de atención al drogodependiente, después hay otros tipos de asociaciones que no están dentro de esa red, pero que cumplen una función. En esa red paralela está Proyecto Hombre, es decir, está homologado y es un programa duro, exigente, pero que ayuda mucho a lo que es a la deshabituación, más que a la desintoxicación, a la deshabituación de las personas con problemas de adicciones, fundamentalmente de drogodependencia, no solo. Después están los centros como que tienen algún componente también religioso, como Nueva Frontera, Remar, que cumplen también una función social importante porque acogen a personas que no encuentran acomodo en la sociedad y no saben cómo salir de la adicción, porque les fallan apoyos, porque los han ido quemando a todos. Entonces, los recogen durante unos meses y hacen una función importante, no digamos reglada, como en los centros de atención al drogodependiente, donde hay un personal de psicólogos, hay unos trabajadores sociales y hay unos médicos que van a tratarlo globalmente, pero ofrecen, digamos, acogida a personas que se encuentran sin recursos y que no saben cómo afrontar el problema de la adicción. Yo siempre les ponía el ejemplo cuando iban a un centro de este tipo, que me parece muy bien, que lo importante era, porque por ejemplo yo tenía pacientes en aquellos tiempos que se iban a Santander a una granja, que las hay aquí también, se iban a Santander a una granja con vacas y venían fuertes y robustos y fantásticos, pero a las 2 semanas estaban, lo que hablábamos antes de las recaídas, peor que 6 meses antes que habían estado en el centro ese. ¿Por qué? Porque se encontraban con el mismo entorno de siempre. Mi hermano es consumidor, yo sigo en el paro, el otro trapichea, mis padres se han separado, alcohólico, tal cual. Entonces la recaída era a la orden del día. Entonces lo importante, ya digo que hacen una labor importantísima y estupendo, pero que es importante después hacerle un seguimiento para que esa deshabituación se lleve a buen fin y no haya recaídas, que es el gran problema que tenemos en las adicciones. Yo, dos de las organizaciones que tú has nombrado, Remar o Proyecto Hombre, sí las conozco, no de aquí, las conozco de Península y sí que hacen una buena labor. Por ejemplo, en Remar van recogiendo cosas y recogen cosas y ayudan un poco a la integración laboral y incluso tienen centros donde hacen ese tipo de trabajo y cuando tú vas a esas organizaciones, la mayoría de la gente son de otro lado. O sea, parece que para quitar una adicción te tienes que quitarte el entorno tuyo e irte a otro lado donde no tengas el entorno, pero luego vuelves a tu entorno. Ahí he estado en una clave muy importante en este tema y es que hay veces que por las circunstancias pues mandamos pacientes a otros sitios o se van o vienen para acá, pero es lo que hablábamos antes, que yo siempre les decía, para mí es mucho más la posibilidad de que te mantengas abstinente es mucho mayor
si logras tu desintoxicación y llevar a cabo el tratamiento de deshabituación en tu entorno, en el entorno tuyo, porque es el que te vas a encontrar. Y que vas a volver al mismo sitio. Claro, entonces si vas a un sitio paradisíaco y estás muy bien y te pones muy bien, pero vuelves al sitio de la triste realidad que tenías antes de irte para allá, pues lo más probable es que en poco tiempo o tienes las cosas muy claras y dices, bueno, pues voy a intentar salirme de este entorno, tal, bueno, pero lo más probable es que a las pocas semanas hayas recaído. Revisando, Fernando, tu trayectoria como director general de drogodependencia, pues yo vi que un poquito la organización a nivel canario, de los años que tuviste de director, no ha cambiado casi nada. No. Vamos a decir nada. Yo estoy revisando un poquito cómo está organizado y, por ejemplo, hay islas donde todo depende del cabildo, creo que son Lanzarote, Fuerteventura, no sé si Gomera o El Hierro. La Palma sí que tiene algunas organizaciones y luego las dos grandes islas, Tenerife y Gran Canaria, pues todo está en manos de organizaciones o la Asociación Sanitaria en Las Palmas o Iriche, o hay algunos que pertenecen al ayuntamiento, por ejemplo a Güímar, o sea, es un poquito claro. Diferente, ¿no? Cada isla. De hecho tienes razón, desde que se empezó en los últimos años de 80 y principios de los 90 con la red de atención a drogodependencia, esa red no ha cambiado. No, Los profesionales son fantásticos, la mayoría se han mantenido y tienen una experiencia enorme y han compartido pues muchos congresos con compañeros de la península e incluso del extranjero. En fin, hay un buen nivel en la atención a la drogodependencia en Canarias, pero es verdad que es variopinta y heterogénea, pero digamos que se ha mantenido en el tiempo. Y tenemos lo que tú bien decías. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo fui de director general al Hierro, fui a visitar, era la primera vez que un director general aparecía cuando se acababa de fundar el tercer ayuntamiento del Hierro, que originalmente eran dos nada más. Sí, Valverde y Frontera, y después Valverde, Frontera Pinar. Y el Pinar. Pues les planteo, mire, es que en el Hierro es la única isla donde no hay dispositivo de atención a la drogodependencia. Y me dijeron, mire, don Fernando, gracias, pero aquí no va a tener éxito porque aquí somos poquitos, ¿no? Claro, pero no por eso, sino porque aquí nadie va a ir a un sitio donde lo van a decir, mira, ya te decía yo que fulanito no estaba normal. Entonces, los pacientes del Hierro que tenían problemas de adicciones se iban a Tenerife a tratar. Entonces, La Palma tiene la Asociación Palmera de Atención a la Drogodependencia, que está patrocinada casi a partes iguales entre el Cabildo de La Palma y la Consejería de Sanidad, a través de Salud Pública. Anteriormente la Dirección General de Drogodependencia, hasta que desapareció. En La Palma hay 3 dispositivos, está San Andrés, está Los Llanos y está Santa Cruz. Y ellos remiten a los pacientes que necesitan atención en el hospital al hospital de Tenerife, al clínico de Tenerife, sí. En Gran Canaria tenemos, en Las Palmas tenemos, como bien decía, la Fundación Sociosanitaria, tenemos a Calidad de Vida, que se reparten los centros, los dispositivos de atención que están en la ciudad. Después tenemos bueno, en fin, es variopinto. Vale. Bueno, nos tenemos que marchar ya. Yo creo que Fernando debe venir otro día para explicarnos un poquito cómo es la organización de adicciones. Y me han quedado en el tintero varias cosas que sí que quería hablar con él, con lo cual le emplazo a que venga un segundo programa sobre la violencia de género y con la unión con las adicciones y sobre todo cómo prevenir las adicciones. Bueno, hemos hablado hoy con Fernando Gómez, que fue director general de drogodependencia del Gobierno de Canarias, y ya han visto pues toda la experiencia que tiene él y que este es un mundo muy complejo, que el abordaje debe ser multidisciplinar y que no es solamente
la adicción, lo que es somática, el problema que crea una adicción, sino sobre todo luego la deshabituación, que ahí es el trabajo más importante. Les espero el próximo viernes de 7 a 8, aquí como todos los viernes en Vida Sana, y emplazamos a Fernando, le damos las gracias por asistir y le emplazo a que vuelva con nosotros a hablar y a acabar de ver cómo está organizado todo esto y sobre todo cómo se hace la prevención. Gracias, Fernando, por asistir. Gracias, Juan Carlos, gracias, doctor Pérez Marín, ha sido un verdadero placer y estaré encantado de volver las veces que sea necesario. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.